Hola desconocidos de YouTube. Hoy les traigo una teoría, y espero que sea de su agrado. Antes de comenzar me gustaría decir que esta teoría no es mía, y el link de su respectivo creador está en la descripción. Sin más cháchara, al video. Café y flores de cerezo. Creado por Anna Mater Supervillain. One Shot. Izuku Midoriya era muchas cosas. Tenía experiencia y estaba cansado de los caminos del mundo, incluso a su corta edad. Un simple adolescente, sin embargo, ya se había endurecido con el bajo vientre criminal de la sociedad tal como lo conocía a partir de múltiples encuentros con lo mejor que ese bajo vientre tenía para ofrecer. Era un alma bondadosa, impulsado a llegar a donde estaba ahora por nada más que un deseo puro de toda la vida de ayudar a otros como su ídolo de la infancia y convertirse en el héroe más grande que el mundo jamás conocería. Era una fuerza de la naturaleza, bendecido con el poder heredado de One for All que le transmitió su mentor y el ídolo de la infancia antes mencionado, All Might. Este poder, un poder que, cuando se activaba, a menudo amenazaba con destrozar su propio cuerpo con su pura fuerza cinética, le permitió utilizar su cuerpo de una manera sobrehumana. Con él podría generar corrientes de viento devastadoras con un solo golpe, moverse más rápido de lo que el ojo humano podría siquiera registrar e incluso saltar tan alto que uno sería perdonado por confundirlo con haber tomado vuelo. Le dieron los poderes de un semidios. Estaba temblando fuerte. Los dedos de Izuku temblaron alrededor de la taza caliente que sostenía con ambas manos, agarrando la bebida humeante frente a él con un agarre similar al de un tornillo. Se había encogido en sí mismo, más que de costumbre, de hecho, pareciendo sustancialmente más diminuto de lo que realmente era por lo drásticamente que había comenzado a encorvarse. Grandes ojos verdes le devolvieron la mirada desde su reflejo en su taza de café. Parecía petrificado. Izuku hundió su rostro aún más en la gran bufanda de lana envuelta alrededor de su delicado cuello, su cuerpo atormentado por escalofríos que no tenían nada que ver con la lluvia que golpeaba en la ventana a su lado. Ni siquiera el suave tintineo de las cucharas sobre la porcelana fina mientras otros clientes revolvían sus bebidas fue suficiente para sacarlo de su ataque de pánico, como ocurría con tanta frecuencia cada vez que visitaba la humilde cafetería con anterioridad. Dentro y fuera, su bufanda se movía junto con su hiperventilación a medida que sus pensamientos se volvían más y más salvajes, más extravagantes con cada segundo que pasaba. Izuku siguió mirando su café. Su agarre en la taza de alguna manera se volvió más fuerte, y no pudo evitar que la imagen mental de hacerse aún más estúpido al aplastar su propia taza invadiera sus pensamientos junto con todo lo demás. Dentro, fuera, 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 dentro, fuera. Oye, comenzó una voz suave, una voz familiar, a menos de 1 metro delante de él. ¿Estás bien? Estás empezando a preocuparme. Sus ojos verdes se dispararon hacia arriba una vez más. Se sintió como una eternidad desde la última vez que escuchó esa voz, cuando en realidad habían pasado unos 5 minutos antes de que ambos cayeron en un silencio sepulcral. Los agudos ojos grises de Momo Yaoyorozu se encontraron con su mirada, y de inmediato parecieron quemarlo con la intensidad de su propia mirada. Parecía preocupada. No, Midoriya no pudo evitar pensar, no estás bien. Eres realmente tan inepto que ni siquiera podías pensar en algo que decirle más allá de las bromas. En una cita. Uf, eres patético. Izuku odiaba este tipo de pensamientos. Sonaban como cosas que Bakugou diría, pero en su cabeza usaban su voz. La peor parte era como siempre se encontraba de acuerdo con ellos. Su ojo izquierdo tembló, entonces. Siguió una serie de parpadeos rápidos, deteniendo las lágrimas antes de que vinieran. No necesitaba avergonzarse más, ya se veía lo suficientemente lamentable. Esperaba que Momo no se hubiera dado cuenta. Por supuesto que lo había hecho, sin embargo. Su preocupación se transformó rápidamente en alarma, y esos agudos ojos se abrieron casi imperceptiblemente cuando se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quieres hablar de eso? Momo empujó con cuidado, sabiendo lo volátil que podía ser el chico sentado frente a ella con respecto a sus emociones.
Podía operar en un gatillo fácil con respecto a las lágrimas a veces, algo que una vez la había molestado de él, hace mucho tiempo, y este parecía ser uno de esos momentos. Izuku enterró su rostro enrojecido más profundamente en su bufanda antes de sacudir rápidamente la cabeza negativamente. Volvieron a caer en el silencio ante eso, un silencio doloroso y cortante. Momo de mala gana volvió su mirada hacia la ventana a su derecha, mirando hacia el cielo gris apropiado, mientras la ciudad alrededor de la cafetería era azotada por una fuerte lluvia. Después de un momento, Midoriya levantó la vista de su regazo una vez más. Momo estaba bañada por la sutil luz dorada del pequeño café, casi parecía darle un brillo de otro mundo, incluso mientras miraba hacia el triste mundo exterior. Fue fascinante. Él la miró entonces. Realmente la miró. Miró la genuina preocupación en su rostro y miró a la increíble chica a la que había venido a llamar amiga. Observó cómo su cabello, negro como la noche, enmarcaba sus rasgos perfectos, cómo ese delgado mechón rebelde que colgaba del lado derecho de su rostro automáticamente atrajo su mirada para mirarla directamente a los ojos, y lo linda que se veía en su holgado jersey de cuello alto de aspecto caro. Incluso todavía tenía ese enorme libro tonto atado a su espalda, a pesar de las capas adicionales, su contenido protegido del aguacero exterior a través de una funda de cuero. Probablemente ella misma hizo la carcasa. Algo así sería un juego de niños para ella. No era frecuente que la gente la viera tan abrigada, gracias a su kick. De alguna manera se sentía más íntimo que cuando dejaba menos a la imaginación. Como si solo confiara en él, Deku, el perdedor, para poder ver este lado más suave y tierno de ella. Ella más allá del aspirante a superhéroe. Luego miró hacia abajo, haciendo una mueca por lo fuerte que había cerrado sus manos en puños. Él la estaba estresando. No se merecía sufrir así, obligada a sentarse en silencio, a sentir que había hecho algo malo. Nadie lo hizo, de verdad. Pero especialmente no ella. Cambió de opinión con respecto a su silencio entonces, aclarándose torpemente su garganta seca para llamar su atención antes de mirar vacilante a esos agudos ojos grises, respondiendo su pregunta anterior por segunda vez, esta vez, asintiendo lenta y afirmativamente. Momo ofreció una sonrisa alentadora, pero no dijo nada. Sabía que él tendría mucho que desahogarse. Pasó un momento, y Izuku respiró hondo, antes de que el chico finalmente soltara su taza que se enfriaba constantemente y en su lugar juntó sus manos con fuerza. Los miró, moviendo los pulgares lentamente, mientras pensaba en lo que quería decir y exactamente cómo quería decirlo. Momo le dio todo el tiempo que necesitaba. Yo solo, bueno, estoy bastante nervioso por toda esta situación. Una risa, tensa y quebrada por la ansiedad, escapó de su garganta por reflejo. Forzó una sonrisa temblorosa, el chico finalmente había revelado la parte inferior de su rostro debajo de su bufanda una vez más. No es frecuente que cosas como esta, le sucedan a un tipo como yo. ¿Sabes? Momo asintió, con un brillo comprensivo en sus ojos. Quiero decir, sí, eres mi amigo, y estoy cómodo con eso, pero no esperaba esto. No lo sé. Bueno, honestamente, yo esperaba que Todoroki fuera más tu tipo. Es tan increíble. Parece que ustedes dos serían una pareja perfecta. La cita de Izuku arqueó una ceja ante eso. Sus labios se apretaron, sentía como si supiera a dónde iba él con esto. Solo, quiero saber una cosa. Solo una. Sé que esta es una pregunta pesada, pero, necesito preguntarla. Lo siento. Deku dejó que la declaración flotara en el aire por un momento, ahora que había movido sus manos, de agarrarse entre sí para agarrarse al borde de la mesa con todas sus fuerzas. Él la miró con expresión de dolor. El pecho de Momo se apretó. Siempre le dolía ver a su amiga así, y esta vez realmente era su culpa, hasta cierto punto. ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? Yaoyorozu respondió lacónicamente, casi de inmediato. Su mirada se había endurecido, estaba enojada de que él incluso insinuara que de alguna manera no merecía afecto. Ofendido, incluso. Eres mi mejor amigo. Hacemos todo juntos, hace ni siquiera un año apenas nos hablábamos, pero ahora te considero un elemento permanente en mi vida. ¿Por qué tú no? Su tono era mordaz.
reprendiendo más de lo que pretendía, y se encontró preocupada de que se estaba pasando de la raya. Sin embargo, Momo no se dio por vencido. Ni siquiera por un momento. Esta sería la última vez que Izuku se menospreciaría así, y ella se aseguraría de ello. Solo porque ese idiota, Bakugou, sigue diciendo que no eres lo suficientemente bueno, empiezas a creerlo. Que se joda. Eres lo suficientemente bueno para mí. Más que lo suficientemente bueno. Su voz se había elevado bastante en este punto, y la gente comenzaba a mirarla. Izuku se hundió más en sí mismo, sometido por los ojos que lo miraban. Momo tomó nota y, posteriormente, bajó la voz como una forma de evitar causar una escena más. Se inclinó sobre la mesa, poniendo su mano sobre el hombro de Midoriya, y él no pudo evitar notar que se había pintado las uñas de un verde oscuro. Combinaban con su cabello. Podría haber jurado que sus mejillas se sentían aún más calientes de lo que ya estaban al darse cuenta. Fue surrealista verla actuar tan atípicamente agresiva, especialmente considerando que lo estaba haciendo como una forma de defenderlo. Ni siquiera Ochako o Ida, por intensos que pudieran ser a veces, habían perdido la compostura tratando de hacerlo sentir mejor así. Momo suspiró en silencio. Lo siento. Yo solo, no quiero que pienses así, ¿de acuerdo? Si estuviera interesado en Todoroki, lo habría invitado a salir, pero no lo hice. Te lo pedí. Te lo pedí porque eres especial para mí, Deku. Nunca he conocido a alguien tan amable como tú, o tan informado como tú, ni siquiera a alguien tan humilde o tan entusiasta sobre las cosas que aman. Nunca he conocido a alguien que pueda apreciarme por mí en la medida en que lo hago. ¿Eso que haces? Ella sonrió tímidamente, apretando suavemente su hombro, e Izuku se dio cuenta de lo cerca que estaba de su rostro. Tampoco pudo evitar tomar nota del aleteo salvaje que esa realización causó dentro de su pecho. Ella es muy hermosa. Ella siempre es tan hermosa. Y tan dulce, tan madura y tan considerada. Está tan fuera de tu alcance que ni siquiera es divertido. ¿Por qué tú? Porque eres increíble, Deku. Porque nadie más me hace tan feliz como tú, y nadie más hace que el tiempo se me escape cuando estoy cerca de ellos. Porque, me gustas. Me gustas. Por eso te invité a salir. Yaoyorozu terminó, su discurso se convirtió en un murmullo silencioso mientras miraba el rostro sonrojado de Izuku, correspondiendo con un rubor furioso propio. Cuando terminó, la presa se había roto, y las lágrimas finalmente corrían por las mejillas del joven Midoriya, pero por una vez no se sintió triste. En cambio, se quedó sin palabras, una sonrisa estúpida y real se extendía por su rostro. Los restos menguantes de negatividad y dudas que aún acechaban dentro de su mente, finalmente se habían silenciado ante su admisión, sus palabras resonaban en sus pensamientos una y otra vez, resonando constantemente y llenándolo de calidez. Me gustas. Como tú. Yao Momo se apagó, perdiéndose en su suave sonrisa y sus mejillas enrojecidas. Momo se acercó y apretó su hombro cariñosamente una vez más. De repente, el cálido café en medio de una tormenta lúgubre, fría y gris se sintió mucho más acogedor para la pareja. Yo, sinceramente, no estoy seguro de qué decir, murmuró Izuku temblorosamente mientras Momo, más nerviosa que nunca, se hundía en su asiento. Quiero decir, ¿qué puedo decir a eso? El niño se rascó la nuca, sollozando mientras miraba las baldosas pulidas bajo sus pies. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Para empezar, Momo respondió juguetonamente, guiñando un ojo a su expresión ahora aún más nerviosa. Los ojos de Midoriya se abrieron en estado de shock, reprendiéndose a sí mismo por su rudeza, mientras intentaba frenéticamente hacer una reverencia lo mejor que podía desde su posición sentada en la mesa. Por supuesto. Gracias. Estoy bromeando, Izuku. Oh. Sí, cierto. Lo sabía. Ella no pudo evitar reprimir una risita ante su vergüenza aliviada. Era agonizantemente lindo cuando era un desastre fanfarrón como este, aunque ella quería sacarlo pronto, para que pudieran disfrutar de su cita sin más tensión. Había trabajado duro para prepararlo todo y, maldición, iban a disfrutarlo. Aún así, gracias. Realmente, saber que te sientes así significa mucho para mí. Izuku logró farfullar después de un momento, frotándose el brazo mientras hablaba. Como dije, eres mi mejor amigo, Deku.
¿Por qué no me sentiría así? Momo respondió, su voz tranquila ahora que Midoriya estaba comenzando a recuperar la compostura. El chico sollozó por última vez, secándose rápidamente los ojos con un pañuelo que había metido al azar en el bolsillo de sus jeans en previsión de un momento como este, antes de aclararse la garganta y endurecer su determinación. Tengo suerte de conocerte, Momo. Izuku pronunció simplemente. La sonrisa de Momo creció, y como siempre, Midoriya se sintió deslumbrado por ella. Por ella. Igualmente, Deku. A mí también me gustas. Me siento así desde hace mucho tiempo. Dijo el chico, rompiendo el breve y cómodo silencio de la pareja. Momo no pudo evitar jadear en silencio en respuesta, sus ojos se iluminaron. Ella esperaba que él hubiera correspondido a sus sentimientos, pero él nunca lo había dicho explícitamente, por lo que siempre había asumido que no lo haría, y se preparó para el rechazo desde que lo invitó a salir. Se había sentido como lo más sensato que ella había hecho. Sin embargo, todas sus preocupaciones, todas sus dudas, fueron dejadas de lado inmediatamente con la admisión de Izuku. Yo creo que mis sentimientos surgieron por primera vez durante el torneo hace mucho tiempo. Si simplemente no los entendía todavía. Siempre fuiste tan genial y maduro, tan en control sin importar qué, fueron increíbles, tanto como persona como héroe. Todavía lo hago, continuó Midoriya, luego de un momento de vacilación. Sus ojos se endurecieron, y Momo no pudo evitar notar el hecho de que su tartamudeo se estaba volviendo mucho menos frecuente cuanto más vertía su corazón. Y todas las pequeñas cosas que hicimos después, todos los momentos en los que pasábamos horas estudiando, hablando o jugando, esos son algunos de mis recuerdos más preciados. El peliverde dejó escapar una risa temblorosa mientras sus ojos adquirían una mirada distante por un momento, en claro recuerdo de algo especial para él. ¿Recuerdas que una vez trataste de enseñarme a bailar, debido a la discoteca? Ni siquiera podía concentrarme correctamente, me quitaste el aliento, Yaomomo. Estuve tropezando con mis pies todo el tiempo, pero fuiste tan paciente y agraciado. Fue hermoso. Los ojos de Momo se volvieron cada vez más vidriosos cuanto más hablaba Izuku, y sus propias lágrimas amenazaban con derramarse de ellos en cualquier momento. Ella recordaba ese día. Eran al menos las 3 de la mañana, cuando se despertó con el sonido de unos pasos torpes y una música frenética y apagada en el patio de los dormitorios de los estudiantes, y allí estaba él cuando ella fue a ver qué pasaba con el alboroto. Estaba arrastrando los pies con torpeza y luchando por mantener el equilibrio mientras intentaba bailar. Se rió entre dientes al ver a su lindo y tonto amigo, corriendo a su encuentro con un entusiasmo que no sabía que podría tener tan tarde en la noche, y muy pronto, siguiendo su traviesa oferta de enseñarle a bailar correctamente. Con una pareja, bailaban juntos en pijama. Sus risas, giros despreocupados y bromas juguetonas se habían prolongado durante horas, y aunque ambos estaban completamente destrozados a la mañana siguiente, ella había considerado que valía la pena. Sus ojos habían brillado a la luz de la luna, y ella no pudo mirar a ninguna parte más que directamente a sus fascinantes y brillantes profundidades verdes durante toda la noche. Él había correspondido, y durante esas pocas horas, ella había estado fortalecida y lista para asumir lo que vendría a continuación. Se había sentido más feliz entonces que en mucho tiempo. Ella había decidido esa misma noche que realmente amaba a Izuku Midoriya, incluso si él no sentía lo mismo. Ese era uno de los recuerdos más preciados de Momo. Uno de sus momentos más íntimos con su mejor amiga. Saber que él también lo recordaba con tanto cariño provocó que una nueva ola de intenso rubor cubriera sus mejillas enrojecidas, justo cuando sus lágrimas finalmente comenzaron a brotar. Izuku respiró hondo, ignorando las mariposas que sentía en el estómago para terminar de decir su pieza, y continuó, su voz firme y resuelta. Eres maravilloso, Momo, incluso si, a veces, tú mismo no lo crees. La forma en que tus ojos brillan cada vez que te emocionas por algo, cómo arrugas la nariz cada vez que intentas contener la risa. Incluso cómo empiezas a retorcerte las manos cada vez que realmente te involucras en una película. Todo sobre ti es perfecto. Eres tan compasivo y mucho más inteligente que cualquier otra persona que haya conocido, y nadie más me ha apoyado tanto como tú.
Tú también eres especial para mí. Como dije, tengo suerte de conocerte. Midoriya hundió su rostro profundamente en su propia bufanda una vez más, ocultando su rostro rojo tomate después de derramar un enorme torrente de emociones reprimidas sobre su atónita cita. Momo cerró los ojos con fuerza, ríos de lágrimas continuaban derramándose de ellos incluso ahora, antes de agarrar su capuchino con manos temblorosas y tomar un largo sorbo, a pesar de que la bebida se había enfriado hacía mucho tiempo en ese momento. Bajando lentamente la taza después de un largo momento, con los nervios calmados, Momo volvió a mirar al chico sentado tímidamente frente a ella con una gran sonrisa. Él le devolvió la sonrisa, pareciendo haberse quitado un inmenso peso de encima. Luego, cuando esos maravillosos ojos verdes se movieron para mirar su boca con más atención, se agrandaron. Izuku no pudo evitar dejar escapar un fuerte resoplido de diversión, mucho antes de que se diera cuenta de que lo había hecho. ¿Qué? ¿Hice algo mal? Momo preguntó frenéticamente, mortificado por lo que podría haber implicado la reacción espontánea, antes de que el rápido movimiento de cabeza de Midoriya y su expresión sincera la tranquilizaran un poco más. No, es solo que, el joven apenas logró balbucear en medio de una risa apenas contenida, antes de señalar con un dedo tembloroso su labio superior. Momo, con una ceja arqueada y su curiosidad al máximo, utilizó creación para sacar un pequeño espejo de mano del dorso de su mano antes de levantarlo para inspeccionar su labio. Evidentemente, la razón de la repentina alegría de su cita se explica por sí misma. La crema de su capuchino le había dado un bigote blanco y espeso. Miró, con rostro de piedra, su reflejo mientras Izuku resollaba desesperadamente y farfullaba frente a ella. Mirando hacia arriba para mirarlo a los ojos, lo desafió fríamente a seguir riéndose. Enfrentó su desafío tácito de frente, cesó en su inútil resistencia y permitió que las risitas lo abrumaran. La broma era estúpida. Inmaduro, incluso. No había nada ni remotamente divertido en eso para alguien mayor de 5 años, considerando que era algo perfectamente normal con una bebida como la de Yaoyorozu. La comisura de su labio tembló. Una broma estúpida e inmadura. Su nariz comenzó a temblar. Fondo del humor del barril. Se arrugó, como si estuviera conteniendo un estornudo inmenso. Su boca comenzó a formar una sonrisa temblorosa mientras luchaba por mantener la compostura. Comedia infantil, nada propia de un aspirante a héroe profesional. PF, farfulló Momo, incapaz de contener la risa por más tiempo. Mirar a Midoriya, que para entonces se había arrugado por completo de alegría, había roto su última línea débil de defensa. La pareja rió estridentemente, sin importarles que los otros clientes del café los miraran con irritación. Uno de ellos resoplaría, o haría un sonido de silbido tonto a mitad de la risa, y eso los incitaría a ambos a reírse aún más. Izuku golpeó la mesa con el puño repetidamente mientras Momo pateaba sus piernas salvajemente, meciéndose en su asiento mientras lo perdían por completo. No hubiera sido irrazonable haber asumido que ambos estaban locos. Por supuesto, a la pareja no le importaba lo que pensaran los demás. En esos pocos y sagrados minutos, estaban en paz. Se habían profesado su mutuo amor después de meses de reprimirlo, y tenían la intención de disfrutar el resplandor de la cálida borrosidad que les brindaba. Yaoyorozu se secó los ojos llorosos con una mano ociosa después de que, finalmente pudo recuperarse una vez más, mirando a Izuku con las mejillas sonrosadas y una sonrisa cálida y satisfecha. El chico en cuestión le dio una sonrisa igualmente satisfecha, como si el peso del mundo se hubiera quitado de sus hombros. Fue entonces cuando Midoriya tomó nota de la otra mano de Momo, la que no estaba ocupada con la tarea de secarse las lágrimas de alegría. Jadeó en silencio, mirando cómo se había estirado sobre la mesa para agarrarse a sí mismo. De alguna manera habían comenzado a tomarse de la mano en algún momento durante su risa sin siquiera darse cuenta, y no parecían tener la intención de soltarse pronto. Momo siguió la mirada de su cita después de unos momentos, y pronto se tensó cuando se dio cuenta de algo similar. Volvió a mirarlo a la cara al darse cuenta, sus agudos ojos grises se encontraron con los de él, de color verde brillante, y le ofreció otra sonrisa, está siendo mucho más pequeña que las anteriores.
Parecía mucho más tímida. Era raro que ella fuera la más nerviosa de los dos en un momento dado. Momo era, con mucho, la más racional de los dos en la mayoría de las situaciones, usando su mente aguda y su historial de entrenamiento de etiqueta como un medio para mantener la calma. Cualquier ansiedad que ocasionalmente sentiría en niveles manejables. Sin embargo, muy raramente, el valiente rostro se caía, y las abolladuras comenzaban a mostrarse en su armadura. Este fue uno de esos raros momentos. Izuku metió la mano debajo de su propia bufanda y jugueteó con el cuello de su Plus Ultra. Usando su mano libre, tomando nota de su evidente nerviosismo y devolviéndole la sonrisa conciliadora mientras él desesperadamente se devanaba los sesos, buscando una manera de aliviar cualquier tensión que ella pudiera haber sentido. Fue entonces cuando recordó algo que le habían dicho solo 1 o 2 meses antes, cuando todavía creía que Momo no se había interesado en él como algo más que un amigo. Una conversación que había mantenido al frente de su mente durante la mayoría de los días después, pero nunca había tenido las agallas para actuar. Se permitió perderse momentáneamente en el recuerdo, mirando profundamente a sus fascinantes ojos tal como ella lo hacía con los suyos. ¿Sabes? Enamorarse es muy parecido a ser un héroe cuando lo piensas, comentó Olmec de repente, mirando las hojas de los cerezos en flor cayendo en masa afuera de las ventanas de la sala de profesores de Yuwei. El sol poniente enmarcaba su frágil cuerpo en una luz dorada mientras hablaba, y por un momento se parecía un poco más al símbolo de la paz que alguna vez había sido. Izuku respondió, habiendo tenido la boca llena de té de hierbas bastante suave en ese momento. Bajando la taza de sus labios, miró a su mentor con curiosidad. ¿Qué te hace decir eso, Olmec? Bueno, como dije cuando te conocí, los grandes héroes se mueven sin siquiera pensar en lo que están haciendo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el amor. A veces simplemente, haces cosas cuando esas mariposas están revoloteando. Ni siquiera lo piensas, tu enamorado se siente deprimido. Ve directamente y trata de hacerlos sonreír. Pelo sobre el ojo. Te acercas y lo quitas del camino. Ni siquiera hay un pensamiento consciente detrás de esto. Simplemente hazlo, porque los amas y quieres cuidarlos lo mejor que puedas. Los ojos del antiguo héroe, que solo Midoriya notó al mirar su débil reflejo en la ventana frente a la que se encontraba, habían adquirido un brillo melancólico y nostálgico para entonces, como si estuviera recordando un viejo y precioso recuerdo. Realmente nunca lo vi desde esa perspectiva. Supongo que tienes razón. ¿Pero qué tiene eso que ver con nada? Izuku no pudo evitar preguntar, curioso por la relevancia del tren de pensamiento de su mentor. Una pausa larga y cargada pasó entre los dos, solo exacerbada por la espaciosa habitación que ellos y solo ellos ocupaban actualmente. Hizo que la espera se sintiera mucho más larga, como si el silencio hubiera tenido que rebotar en todas las paredes antes de que Olmec continuara. Bien. Se volvió hacia Izuku. Unos brillantes iris azules perforaron al chico en medio de un mar de sombras. ¿Te estás enamorando bastante de la joven Yaoyorozu? No. Midoriya apenas evitó dejar caer su taza, luchando por mantenerla en sus manos torpes incluso cuando el ti volaba por todas partes debido a la acción frenética. ¿Qué como de sabes que es tan obvio? Olmec se rió a carcajadas, llenando la habitación con una risa profunda y estridente, junto con algunos chorros carmesí bastante antiestéticos de su boca, ante el terror puro y nervioso del niño. Oh, vamos, niño, ustedes nerds no podrían hacerlo más obvio. ¿Qué, quieren que haga algunos letreros de neón brillantes para ustedes para que sea aún más descubierto? Recuperándose después de un momento, el ex símbolo de la paz se aclaró la garganta y se limpió el labio de cualquier exceso de sangre. Honestamente, joven Midoriya, puedo decirlo por la forma en que la miras. Es como si estuvieras bajo un hechizo o algo así. Además, ayuda a que ustedes dos siempre estén juntos hoy en día, y siempre están hablando de ella. Acéptalo, chico, estás enamorado. Izuku miró hacia abajo, mirando distraídamente sus manos llenas de cicatrices, mientras reflexionaba sobre las palabras de su mentor. ¿Realmente hizo todo eso? Confía en mí, continuó Olmec, sacando al chico de su ensueño, mucha más gente está empezando a sospechar de lo que piensas. Eso incluye a tus compañeros de clase. He estado observando.
El ex símbolo de la paz abrió los brazos mientras continuaba, adoptando una pose dramática y apasionada. Digo que actúes, amigo. ¿La amas? Entonces dile cuando estés listo. Puedo decirles que ustedes dos confían más el uno en el otro que en cualquier otra persona, sin mencionar que tengo la sensación de que ella está enamorada de ella. Tú, con algunas de las caras tontas que te pone cuando piensa que nadie está mirando a veces. Los ojos de Izuku se abrieron en estado de shock en ese momento, pero sus propias dudas trabajaron rápidamente para pisotear cualquier rastro de esperanza que pudiera haber florecido dentro de él ante las palabras de su mentor. Momo nunca se enamoraría de alguien como tú, había pensado. Ella es mucho mejor que eso. Tuve la oportunidad de tener a alguien especial hace mucho tiempo, como tú, pero fui un cobarde y la desperdicié. Su interés en mí se desvanecía cuanto menos correspondía, y lo he lamentado toda mi vida. No seas como yo, chico. No vale la pena. ¿Quieres ser el número uno? Bueno, es solitario en la cima, créeme. Cuando todos buscan tu prestigio y reputación, es bueno tener a alguien en quien puedas confiar para estar a tu lado pase lo que pase. Invítala a salir cuando estés listo y sigue actuando sin siquiera pensar. Incluso si ella no siente lo mismo, al menos sabrás que hiciste lo mejor que pudiste. Le ofreció al asombrado adolescente sentado en el lujoso sofá a solo unos metros de distancia una sonrisa llena de dientes, acompañada de un pulgar hacia arriba alentador. Izuku lloró un poco, ofreciéndole a su ídolo una sonrisa temblorosa y un pulgar hacia arriba. Plus Ultra. Ahora, adelante, chico, sécate esas lágrimas y sal de aquí. El joven Yaoyorozu probablemente ya te esté extrañando. Olmig no pudo evitar reírse cuando la vergüenza inicial de Izuku se transformó rápidamente en conmoción, luego culminó en un fuerte "oh, no, Momo". Cuando se dio cuenta de que había olvidado decirle a su mejor amigo que se reuniría con su mentor para almorzar ese día. Se estaría preguntando si él estaba bien. El chico salió disparado de la habitación como un tiro, sin siquiera perdonar a Olmig un adiós, y solo logró escucharlo murmurar: "Ah, amor joven", antes de que la puerta de la sala de profesores finalmente se cerrara. Parpadeando de regreso a la realidad, Izuku miró hacia su mano, aún entrelazada con la de Momo. Su agarre era fuerte, como si tuviera miedo de soltarse. Estaba casi convencido de que su propio agarre probablemente estaba igual de tenso, dado que había comenzado a sudar balas mientras estaba perdido en sus pensamientos. La sonrisa de su cita todavía estaba ligeramente tensa, sus labios delgados, mientras parecía esperar ansiosamente que él dijera algo, cualquier cosa, en respuesta a la situación en la que se encontraban. Afortunadamente, parecía que no se había distraído por mucho tiempo. Tal vez un par de minutos, máximo. Izuku. Yaoyorozu empujó vacilante, estudiando los ojos del niño atentamente mientras él la miraba en respuesta. Midoriya luchó contra el impulso de enterrar una vez más su rostro en las sedosas profundidades de su propia bufanda, en lugar de permitir que las palabras de su mentor llenaran su mente y sometieran sus nervios. A veces simplemente, haces cosas cuando esas mariposas están revoloteando. Ni siquiera piensas en ello. Se concentró en lo maravilloso que se sentía simplemente estrechar la mano con ella. Qué maravillosamente suave se sentía en comparación con su propia piel nudosa y llena de cicatrices. Cómo su brillante cabello negro parecía brillar a la luz dorada del café, resplandeciendo a pesar del lúgubre gris del lluvioso mundo exterior. Con qué intensidad revoloteaban las mariposas en su estómago cada vez que ella sonreía como lo estaba haciendo en ese mismo momento, o cuando se burlaba de él, o cuando hacía algo, en realidad. Cuanto mejor se había vuelto su vida, ahora que ella se había convertido en parte de ella. Porque los amas y quieres cuidarlos lo mejor que puedas. Izuku ni siquiera se dio tiempo para pensar más en sus acciones, reprimiendo sus nervios y procediendo por instinto. Le dio un apretón cariñoso a la mano de Momo, antes de sonreír tranquilizadoramente a su rostro ahora conmocionado. ¿De verdad crees que tendría algún problema con esto? El chico preguntó en voz baja, mirando a esos agudos ojos grises una vez más, como dije, me gustas, me gustas. Esto es perfecto. Las palabras acababan de salir volando. Como si fueran una segunda naturaleza para él. En verdad, probablemente lo eran.
La boca de Yaoyorozu se quedó abierta por un momento, antes de que rápidamente se recuperara y la cerrara de golpe. Ella solo pudo reunir una enorme sonrisa en respuesta, apretando su mano de la misma manera. Ambos rápidamente estallaron en furiosos sonrojos, pero ninguno abandonó el agarre de las manos del otro. Por supuesto que está bien con eso, Momo no pudo evitar pensar, sintiéndose un poco tonta, si no lo estuviera, lo habría dejado ir hace mucho tiempo. Sin embargo, escucharlo decir eso disipó todas las preocupaciones que no sabía que había tenido. Supuso que esa era solo una de las muchas cosas que ella y Sudeku tenían en común. Ambos eran intensamente tímidos. Juntos, supuso, podrían ayudarse mutuamente a superar ese defecto compartido. Otro pensamiento ocioso hizo que sus mejillas brillaran con un tono rosado aún más brillante, una sensación cálida y difusa llenó su pecho. Esto realmente está sucediendo. Y ella no podría haber estado más feliz por eso. A juzgar por la mirada vertiginosa en el rostro de Izuku, se sintió segura al asumir que él sentía lo mismo. Mirando hacia abajo a sus manos entrelazadas, Momo no pudo evitar mirar las cicatrices que cubrían la mano torcida de Izuku con una mirada de fascinación. Tomó nota de dónde estaba mirando, y ni siquiera se dio cuenta cuando su sonrisa vaciló levemente. Asqueroso, ¿verdad? Soltó Midoriya, su agarre en su mano se tensó en previsión de su afirmación. La cabeza de Momo se disparó, una mirada intensa en sus ojos. Ni siquiera cerca. Has ayudado a tanta gente. Tus cicatrices son un recordatorio de eso. Yaoyorozu pasó su pulgar suave sobre esa mano torcida y estropeada, entonces. Creo que son hermosos. Terminó, fijando su cita con una sonrisa burlona y otro apretón en la mano en cuestión. Ella se rió cuando Midoriya enterró su rostro en las capas profundas de su propia bufanda una vez más con un grito silencioso, nervioso más allá de lo creíble. Dejó escapar palabras ahogadas de intenso agradecimiento y vergüenza desde la seguridad de la oscuridad de la ropa, antes de calmarse con una respiración profunda y lentamente mirar hacia su cita con una sonrisa incómoda. Lo siento. Yo solo, nadie ha visto mis cicatrices de esa manera. Para otras personas, siempre han sido feas. Se frotó el brazo con la mano libre, apartando la mirada mientras su sonrisa se fortalecía una vez más. Significa mucho oírte decir eso. Izuku pasó su propio pulgar sobre la mano de Momo, maravillándose de su suavidad y su completa falta de imperfecciones. Miró una vez más sus uñas, amorosamente pintadas en un verde oscuro, que hacía juego con su propio cabello desordenado, y por una vez en su vida se sintió realmente a gusto. La pareja se sentó en un cómodo silencio así, contentos con simplemente disfrutar de la presencia del otro y saborear la sensación de sus palmas tocándose y dedos entrelazados, por lo que parecieron horas después, pero en realidad fueron solo minutos. Era el tipo de silencio en el que uno podía deleitarse después de dejar completamente al descubierto su corazón a otra persona, un silencio que lo abarcaba todo, completamente satisfactorio que calentaba el alma, y tanto Izuku como Momo se aseguraron de saborearlo. En medio de la charla y las ruidosas cabinas de ese pequeño café, el pedacito de cielo de la pareja en medio de una intensa tormenta, Midoriya podría haber jurado que había vislumbrado un solo pétalo de flor de cerezo, cayendo suavemente al suelo fuera de su casa. Ventana. Una diminuta masa de rosa vibrante y amoroso en medio de la lúgubre falta de vida. Dio sorbos a su bebida ahora fría en breves incrementos, disfrutando el tierno momento. Después de unos pocos minutos, su cómodo silencio fue interrumpido. Una camarera de aspecto amistoso se había acercado a ellos, sonriendo al ver sus manos entrelazadas y el evidente afecto mutuo. Dos pequeñas alas blancas como plumas a cada lado de su cabeza, una mutación obvia de Kirk, aletearon suavemente mientras miraba a la pareja. Ya que ustedes, tortolitos, parecen estar terminando sus bebidas, ¿hay algo más que pueda traerles? Había un ligero tono burlón en su voz, mientras preparaba un bolígrafo y un bloc de notas, el ala frente a Izuku y Momo se extendía hacia afuera como una oreja curiosa. Momo rápidamente decidió tomar la iniciativa, estimulado por cómo Izuku se había convertido inmediatamente en un desastre fanfarrón y murmurador al escuchar la palabra tortolitos. Había estado pensando en esto durante su pacífico silencio y se sentía envalentonada, además de que tenía ganas de satisfacer su gusto por lo dulce.
Habían pasado unos días desde su último regalo, se lo había ganado. ¿Podríamos tener un tazón de helado, por favor? Ante eso, Midoriya rápidamente salió de su estupor, asintiendo animadamente mientras la camarera expresaba su confirmación. Se tomó un momento para escribir la orden, la pluma deslizándose sobre el papel con una precisión que solo la experiencia podría implicar. Oh. Yo también, si eso es al... No es necesario, interrumpió rápidamente Yaoyorozu, su corazón latía con fuerza en su pecho como resultado de su repentino estallido de asertividad. Vamos a compartir. Se volvió hacia su cita una vez más, pidiéndole su aprobación con una mirada tímida. Después de un momento de sorpresa por su espontaneidad, Izuku, por supuesto, respondió con una mirada tierna y otro ataque de asentimiento emocionado. Ah, ese sí. Compartiremos, solo un tazón por favor. Su voz era suave, tímida, aunque no tan temblorosa como lo había sido no mucho antes. Si bien él y Momo habían comido mucho helado juntos antes, nunca lo habían tomado del mismo tazón. Por tonto que pareciera, él estaba emocionado. Sí, no asustado o avergonzado, como normalmente habría estado en tales situaciones, pero emocionado. Claro, respondió la camarera, fingiendo no darse cuenta de cómo el par de estudiantes estaban tan rojos como tomates. ¿Y qué sabor será ese, cariño? ¿Ustedes son los habituales? Momo e Izuku asintieron al unísono, sin siquiera apartar la mirada el uno del otro. Muy bien, helado de chocolate para compartir entre dos, ya viene. ¿Algo más? Continuó la camarera, aparentemente satisfecha por los despectivos movimientos de cabeza con los que respondieron. Luego asintió cortésmente, sonriendo ante la dulce escena creada por los dos adolescentes tontos frente a ella, antes de girar sobre sus talones para comenzar a caminar hacia el mostrador. Déjenme saber si ustedes dos, cariños, necesitan algo más. Gritó detrás de ella mientras se alejaba, comenzando su búsqueda de un tazón lo suficientemente grande. Midoriya y Momo pasaron el tiempo que pasaron esperando con una conversación informal, eludiendo sutilmente temas más amorosos, aunque solo sea por un rato. Muy pronto, la pareja estaba felizmente compartiendo su considerable tazón de delicias de chocolate, pero a pesar de las circunstancias, y después de todo lo que se habían ventilado el uno al otro de antemano, ninguno se sintió nervioso por las implicaciones románticas. De hecho, se sentía bien. Como si nada hubiera cambiado en absoluto, además de lo obvio. Compartiendo su golosina congelada, con las manos aún entrelazadas y apretándose cariñosamente, Izuku y Momo finalmente pudieron aceptar verdaderamente que esto estaba sucediendo, y que sus sentimientos habían sido mutuos todo el tiempo. Ya había pasado más de una hora desde que entraron por primera vez en esa cafetería, algo por lo que Izuku se aseguró de disculparse profusamente, debido a que desperdició gran parte de su cita deprimida, a lo que Momo simplemente se rió y le aseguró que era hora bien gastado, pero ambos aspirantes a héroes estaban perfectamente felices de quedarse unas cuantas horas más. Hablaron de nada y de todo, desde cómo habían ido sus estudios de héroe hasta cosas interesantes en sus hogares. El tintineo de sus cucharas en su tazón de helado mientras comía y hablaban se mezclaba con el resto de los sonidos que llenaban la acogedora cafetería, ayudando a mejorar aún más la atmósfera íntima. Se involucraron en discusiones apasionadas sobre qué héroes prevalecerían en escenarios hipotéticos particulares, riéndose y compartiendo notas sobre lo que habían aprendido sobre varios profesionales para respaldar sus pensamientos. Hablaron sobre los éxitos de taquilla que esperaban ver, y Momo no pudo evitar encontrar absolutamente adorables los entusiastas fanboys de Midoriya sobre la última película de Godzilla. Charlaron, rieron, bromearon como siempre, finalmente seguros de sí mismos y de sus afectos, y para cualquiera que los observara, habría parecido que habían sido pareja durante años. La lluvia seguía cayendo afuera, un recordatorio del mundo exterior sombrío y lúgubre que esperaba a la pareja una vez que terminaron con su cita. Ni a Midoriya ni a Yaoyorozu realmente les importaba. Ni una sola vez dejaron de tomarse de la mano sobre la mesa. Ni una sola vez Izuku evitó quedar fascinado por los fascinantes ojos grises de Momo, ni se cansó de ver cómo sus pecas se volvían tan rojas como el resto de su rostro cada vez que se sonrojaba ante sus sonrisas. Ni una sola vez esas molestas voces internas resurgieron en sus mentes para molestarlos.
Tanto Midoriya como Yaoyorozu estaban simplemente felices. El tiempo pasó a la pareja como un borrón mientras simplemente se divertían en la compañía del otro, disfrutando de su cita mientras la gente entraba y salía ocasionalmente de la cafetería a su alrededor. De hecho, le tomó una breve mirada distraída al reloj en la pared del café para que Izuku se diera cuenta de lo tarde que se estaba haciendo. Realizó una doble toma en ese momento mientras balbuceaba por un momento, atragantándose brevemente con su tercera taza de café, antes de bajar rápidamente la taza de sus labios y mirar a su cita ahora confundida con los ojos muy abiertos. Ya Momo, son las 9:47. Vamos a salir más allá de nuestro toque de queda. Ni siquiera me di cuenta, lo siento mucho. El niño exclamó frenéticamente, finalmente soltando su mano de la de Momo para llegar debajo de la mesa y sacar su bolso a su lado mientras hablaba. Abriendo la cremallera, Midoriya vio como los ojos de su cita se abrían y su mirada se disparaba de manera similar hacia el reloj, antes de dejar escapar un fuerte grito ahogado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tan tarde? Oh, Dios, ¿cómo es que ninguno de nosotros se dio cuenta? Yaoyorozu respondió, la conmoción llenando su voz mientras ambas manos volaron reflexivamente para cubrirse la boca. Yo pagaré la cuenta, no debería ser mucho, te vas, te veré afuera, ¿de acuerdo? Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, revelando su billetera, pero la chica de compostura normal no pudo evitar vacilar cuando Izuku se volvió para mirarla como si tuviera tres cabezas. ¿Qué? De ninguna manera, voy a pagar, el chico se las había arreglado para balbucear en respuesta, antes de que sus ojos se posaran de lleno en la billetera. La bolsa estaba decorada con adorables patrones florales rosas y pequeñas imágenes de gatos chibi, y Momo no pudo evitar sonrojarse cuando se dio cuenta de que nunca había visto este antes. Su pánico pareció desvanecerse momentáneamente mientras miraba el colorido diseño, su rostro extrañamente desprovisto de emoción. Se sentó, congelado a mitad de camino empujando al azar otro de sus cuadernos de vuelta a su bolso, durante unos dolorosos segundos mientras sus ojos parecían arder en el bolso dolorosamente lindo. Momo se removió en su asiento, cada vez más avergonzada, antes de que él volviera a mirarla una vez más. ¿Esa es tu billetera? Ella asintió, incapaz de encontrar su mirada de acero por más de un segundo antes de desmoronarse bajo su propia torpeza nerviosa. Absolutamente me encanta. Midoriya continuó abruptamente, sonriendo una vez más. Cállate, se quejó Momo, ahora incapaz de contener su propia sonrisa, mientras un fuerte sonrojo cubría sus mejillas. Es una billetera estúpida, lo sé. La he tenido desde que era pequeña, solo que nunca tiene sentido deshacerme de él, así que lo uso de vez en cuando. ¿Por qué te gusta? Izuku insistió una vez más, sus ojos entrecerrándose traviesamente mientras su sonrisa crecía. Como resultado, recibió una patada juguetona en las espinillas debajo de la mesa. Momo simplemente le sacó la lengua con indiferencia en respuesta al grito de sorpresa que siguió. Él le devolvió el puntapié, mucho más suave, y ella ya se había puesto fácil con él, antes de que la pareja finalmente comenzara a jugar con los pies, riéndose tímidamente. Hasta que, por supuesto, ambos recordaron simultáneamente por qué habían estado corriendo en primer lugar. Después de una gran cantidad de prisas por volver a ponerse las chaquetas, la pareja rápidamente se enzarzó en un debate acalorado, aunque sin duda muy apresurado, sobre quién terminaría pagando, lo que finalmente resultó en que la pareja decidiera pagar a regañadientes la mitad cada uno, a pesar de la insistencia del otro. En poder pagar el precio completo, es mi forma de compensar todo mi llanto. Además, mi mamá se aseguró de que tuviera suficiente dinero para hoy. Esto es insignificante, Izuku. Mis padres probablemente ni siquiera se darán cuenta, es lo menos que puedo hacer, todo esto fue mi arreglo de todos modos. Quería invitarte. Muy pronto, el dúo estaba corriendo de regreso a Eigu Saiyanse, tomados de la mano, mientras Momo sostenía un paraguas que había creado para ellos como un medio para reforzar sus defensas contra el aguacero que los azotaba.
Midori ya no pudo evitar mirar el reloj de su teléfono cada pocos segundos, chillando de terror cada vez que notaba que otro minuto había pasado volando en su camino de regreso. A pesar de que la pantalla de su teléfono fue asaltada cada vez más por gruesas gotas de lluvia, y aunque cada vez que miraba ese maldito dispositivo se ponía aún más frenético, el chico de cabello verde seguía repitiendo su pánico casi compulsivo. Ritual alimentado una y otra vez. El señor Aizawa nos va a matar, el señor Aizawa nos va a matar, el señor Aizawa nos va a matar. Izuku no pudo evitar murmurar con horror, su mantra sin aliento solo sirvió para desconcertar aún más a su compañero mientras corrían por las calles oscuras de Musutafu. Piensa, Momo, comenzó la mente de Yaoyorozu, ahora mucho más clara y menos conflictiva de lo que había sido cuando sus sentimientos aún estaban reprimidos. Tu novio está entrando en pánico. ¿Cómo lo calmas? No pudo evitar sonreír levemente al pensar en la palabra novio. De todos modos, reprimió esos sentimientos vertiginosos por el momento. Izuku la necesitaba en este momento. Incluso si fuera por algo tan aparentemente trivial como apenas perderse el tiempo de regreso a su toque de queda, ella lo ayudaría. Su agarre alrededor de su mano llena de cicatrices se hizo más fuerte mientras le daba otro apretón consolador. El gesto inmediatamente silenció los murmullos de Izuku, aunque cuando se volvió para mirarla apreciativamente a mitad de carrera, el nerviosismo en sus ojos aún era palpable. No te preocupes, resopló, hablando entre respiraciones profundas mientras igualaba el ritmo de Izuku, llegaremos, aproximadamente 3 minutos tarde, dado que mantenemos nuestro ritmo actual, en relación con la distancia a la que se encuentran los dormitorios. Estaremos bien. Momo le dio a Midoriya una mirada alegre, enmascarando sus propias preocupaciones paralizantes sobre su retraso detrás de una sonrisa. Ambos sabemos, Aizawa es duro, pero justo, se las arregló para continuar después de unos momentos de falta de respuesta de su cita, él siempre nos deja ir, siempre y cuando todo esté bien. Va a estar bien probablemente, ni siquiera va a comprobarlo. Ella se estremeció levemente cuando los brillantes ojos verdes de Midoriya se clavaron en ella, girando rápidamente la cabeza hacia atrás para mirar el camino frente a ellos en un intento de evitar su mirada totalmente poco convencida. No podía culparlo. Incluso ella estaba luchando por creer en su propio estímulo. El señor Aizawa pudo haber sido justo, pero en su mayoría fue duro. Ambos estudiantes decidieron poner caras valientes el uno para el otro, sonriéndose indecisos el uno al otro mientras corría hacia lo que probablemente sería una reprimenda muy seria de la mano. Izuku no pudo evitar tragar saliva con miedo cuando sus ojos escanearon la pantalla de su teléfono por enésima vez, mirando los números estampados en su superficie empapada de lluvia. 22:01. Bueno, eso es todo, entonces. Le murmuró temblorosamente a su cita, sin jadear tanto como ella, pero aún comenzando a sentir el esfuerzo como resultado de un día largo y satisfactorio combinado con su carrera por las calles de la ciudad. A pesar de que estaba desesperadamente preocupado por su retraso, y la inevitable reprimenda, disminuyó un poco la velocidad para permitir que Momo lo siguiera sin agotarse. El Gipsayan se estaba a la vista, a poca distancia, unos minutos más de carrera, que a los dos les parecieron horas. El dúo cayó en un silencio lleno de pavor, los únicos sonidos que acompañaron su viaje de regreso a partir de ese momento fueron el golpeteo de aún en las capuchas de sus abrigos y paraguas, junto con el golpeteo de sus zapatos en la acera. 22:03. A estas alturas, los ojos de Izuku estaban casi constantemente enfocados en el reloj de su teléfono, apretando intermitentemente la mano de Momo en busca de algún tipo de consuelo. Ella le devolvió el apretón cada vez, apreciando el afecto y su ayuda para consolarla de manera similar. 22:04. El dúo puso todo de su parte en correr mientras invadían los dormitorios, entrando a toda velocidad en los terrenos de judo y a un ritmo vertiginoso. Sus respiraciones caían en ráfagas irregulares y les dolían los músculos, pero finalmente casi habían llegado. Con Aizawa por ningún lado para empezar. El uno, estampado en el frente de su destino, se acercaba cada vez más a medida que pasaban a toda velocidad por los dormitorios de apoyo, los dormitorios de negocios, los dormitorios de estudios generales. 22:05.
Volaron más allá del dormitorio de 1B, y allí estaba el edificio de la Alianza 1A en todo su esplendor. Las pantallas de las lámparas fuera del edificio de 5 pisos brillaban intensamente en medio de la oscuridad de la noche, que se oscurecía aún más a medida que avanzaba el tiempo. Izuku y Momo no pudieron evitarlo. A pesar del hecho de que claramente ya llegaban tarde, aún no habían entrado en el interior y estaban parados bajo la lluvia torrencial, la pareja se detuvo en la entrada cercada que conducía al camino del dormitorio por un momento para tomar su aliento. Se rieron y animaron el uno al otro, felizmente mientras se tomaban un minuto para tragar aire agradecidos, caminando lentamente hacia el conjunto de puertas dobles gemelas del edificio mientras lo hacían. De pie bajo el refugio de la entrada ancha e imponente, la pareja permitió que sus risitas emocionadas se apagaran antes de compartir otro momento tierno, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Se pararon uno al lado del otro frente a las puertas del dormitorio, mirando hacia la ciudad que ambos habían llegado a llamar hogar mientras estaba bañada por la lluvia y la luz de la luna. Momo cerró el paraguas que había usado para protegerlos a ambos, ya no lo necesitaba, y se apoyó contra la pared entre los juegos gemelos de puertas dobles con un suspiro de satisfacción. Izuku pronto se unió a ella, rozándola vacilante al hacerlo, y se relajó mientras ella golpeaba juguetonamente sus caderas con él en respuesta. Durante un breve y sagrado momento, ambos olvidaron por qué se habían precipitado allí en primer lugar. Pasaron los minutos, pero allí permanecieron, mirando el horizonte de Musutafu mientras dejaban que el aire frío de la noche llenara sus pulmones. El parloteo inactivo de una ráfaga pesada e incesante de gotas llenó los oídos de la pareja, y Midoriya finalmente reunió el coraje para una vez más alcanzar y sostener la mano suave de su cita. Ninguno de los estudiantes reconoció directamente el contacto, pero ambos se abrazaron con más fuerza y sonrieron a la ciudad que tenían delante. Gracias. El chico de cabello verde murmuró tímidamente después de lo que parecieron horas. Momo lo miró desconcertada, arqueando una ceja perfecta con una mirada de humor en sus ojos. ¿Para qué? Ella sondeó, riéndose momentáneamente de cómo su cita se negaba absolutamente a mirarla a los ojos. Incluso después del día que habían tenido, después de cómo se habían abierto el corazón el uno al otro, todavía estaba nervioso. Ella podía entender. Incluso mientras estaba allí, esperando su respuesta, luchó por mantener la respiración uniforme y tranquila. Sin embargo, al pasar sus delicados dedos sobre la mano áspera, gastada y valiente del niño a su lado mientras la sostenía, descubrió que la tarea se volvía más desafiante por momentos. Por el mejor día de mi vida. Por serme mi amigo, y por todas las pequeñas cosas que has hecho por mí. Por ser mi razón, nunca rendirse. Gracias, Momo. Momo observó cómo las lágrimas comenzaban a caer constantemente por las mejillas pecosas de Midoriya mientras hablaba, y cuanto más decía, más se encontraba reflejándolo. La pareja sollozó de alegría juntos, tal vez debido a que ninguno de los dos podía creer que un día podría ser tan perfecto como este. Izuku sollozó levemente, lanzando vacilante su mirada brillante hacia la chica que adoraba con tanto corazón. Se había estado demorando en preguntarle por puro miedo paralizante de su respuesta, sabía que sería irracional, que su mente no dudaría en sacar conclusiones precipitadas a pesar de todo lo que había sucedido esa noche, pero tenía que saber. Parpadeando a través de sus lágrimas, sus ojos verdes se clavaron profundamente en los fascinantes ojos grises de ella mientras, con una voz muy temblorosa, preguntó: ¿Te gustaría hacer esto otra vez en algún momento? Y así, sus buenos sentimientos se evaporaron en un instante. El chico hizo una mueca cuando los ojos de ella se abrieron con evidente conmoción, su mente incluso ahora esperaba lo peor, incluso si era irracional. El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor y, finalmente, no pudo encontrarse con la mirada atónita de Momo por más tiempo, ya que rápidamente se dio la vuelta y reprimió la agonía que sentía por el rechazo que claramente se avecinaba. Su movimiento rápido hizo que las manos de la pareja se soltaran una vez más, y sus palmas se sintieron tan frías de repente. Su mente se aceleró, y podía escuchar las voces de los demás, tantos otros, mientras innumerables recuerdos y comentarios sarcásticos fluían, dando rienda suelta a sus pensamientos.
todas las personas a lo largo de su vida que le habían dicho que no llegaría a nada. Que él era un aspirante a héroe Kirkles. Un perdedor. Tenían razón. Él lo sabía. Lo supo por la mirada de asombro en el rostro de Momo, ella no se lo esperaba. Probablemente ni siquiera lo había considerado. Ella, probablemente no quería ir a una segunda cita, sinceramente. ¿Quién lo haría, con alguien como él? Perdedor. Ella quería seguir siendo amigos. Eso estuvo bien. Lo mataría, pero podía vivir con eso, y ser amigos era mucho mejor que no ser nada en absoluto, ¿verdad? La chispa se había desvanecido para ella durante su cita, y se había dado cuenta de que él no era su tipo. Él entendió eso. Un perdedor patético y debilucho como él, y realmente se había engañado a sí mismo creyendo que le gustaba a una chica increíble como ella. Era tan inteligente, tan exitosa, tan hermosa, tan amable, tan perfecta. Él era nadie. Decente en las pruebas escritas, tan inútil que su propio Kirk lo destruyó constantemente, tan simple que se mezcló con cualquier multitud con facilidad, sin nada especial. Izuku. Un grito fuerte, de pánico y repentino detrás de él trajo al niño de vuelta a la realidad con un grito de sorpresa. Se dio la vuelta, con la cara enrojecida y manchada de lágrimas, y se quedó asombrado al ver a su cita. Era como si hubiera despertado de una niebla tóxica y arremolinada que había nublado sus pensamientos con odio hacia sí mismo. El grito sonaba frenético, preocupado, como si Momo ya hubiera intentado varias veces comunicarse con él sin éxito. Estaba llorando más fuerte de lo que había estado cuando él se había distraído, su expresión era de máximo alivio y alegría. Estabas murmurando otra vez, tonto idiota. Lo escuché todo. Se secó las lágrimas que caían con fuerza por sus mejillas con el dorso de la mano, sollozando y sollozando mientras le sonreía con la sonrisa más temblorosa que el chico había visto en ella en todo el día. Por supuesto que quiero volver a hacer esto en algún momento. Este también fue el mejor día de mi vida, tú, completamente imbécil. Ella lo reprendió a medias a través de sus lágrimas, tomando su mano con avidez entre las suyas una vez más, mientras el chico se quedaba inmóvil en estado de shock. Era un desastre vertiginoso, ruborizado y lloroso, pero aún así persistió. Gracias. Estuviste ahí para mí cuando nadie más lo estuvo, me ayudaste a salir de mi caparazón y entender quién soy. Eres mi mejor amigo en todo el mundo. Eres una de las personas más inteligentes que he conocido, especialmente con respecto a las cosas que amas. Nunca dudas en lastimarte para salvar una vida, y eres perfectamente guapo para mí, muchas gracias. No hay nada de ti que no me guste, así que deja de ponerte abajo. Eres notable. Eres notable para mí. Al igual que había estado en el café, estaba al límite de los gritos cuando terminó, su voz resonaba al aire libre. Su rostro estaba prácticamente resplandeciente debido a su intenso rubor, y había cerrado los ojos con fuerza cuando su pasión se dio a conocer. El labio de Midoriya tembló ligeramente. Momo apretó su agarre alrededor de su mano. Te amo, Izuku Midoriya. Y me encantaría tener otra cita. Un par de ojos llorosos miraron a otro, y Midoriya gimió mientras se movía para limpiarse los ojos furiosamente con la mano libre. Nadie además de su propia madre lo había apoyado, respetado y hecho reír como lo había hecho Momo durante su cita, durante toda su amistad. Nadie lo había amado tan implacablemente. No pudo evitarlo. Después de toda una vida de ser golpeado, convertido en inútil por su propia genética, de que casi todos los que conocía le dijeran lo mismo, de acostumbrarse a que la gente lo odiara, de necesitar aplastarse y romperse a sí mismo con un Kirk heredado solo para demostrar su propio valor. Para demostrar que no era solo un lamentable e inútil Deku. Una chica hermosa y perfecta, su mejor amiga, vio mucho más. En ese único momento, todas sus preocupaciones desaparecieron y se sintió más feliz de lo que nunca había soñado sentirse. Sentía que valía algo, y todo era gracias a ella. Como siempre, Momo logró hacerle olvidar su pasado, la presión de tener que convertirse en el gran héroe, los sentimientos de fracaso por no haber dominado One for All todavía, como siempre lo hizo. Yo también te amo, Yao Momo. Tanto, tanto. Él chilló, aferrándose a sus manos como si se desvaneciera en la nada si alguna vez la soltaba de nuevo.
Los estudiantes simplemente se sonrieron el uno al otro, llenos de alegría, antes de cerrar tímidamente la distancia entre ellos muy ligeramente. Ambos disfrutaron de la maravillosa intimidad del momento, disfrutando de sus primeros momentos como pareja oficial. Su toque de queda se olvidó por completo mientras saboreaban la calidez de las manos del otro y su cercanía combinada. Las mentes de ambos nerds se quedaron en blanco mientras se arrastraban vacilantes más y más cerca, centímetro a centímetro, riéndose en voz baja mientras lo hacían. Entonces, Izuku comenzó después de un rato de contenido, amando el silencio, sintiéndose audaz. ¿Estás libre, mañana, tal vez? Ese solo porque hay un parque de atracciones que abrió cerca bastante recientemente, y pensé que sería un lugar perfecto para que visitáramos, solo si tú quieres. La feria no es realmente lo mío sin ti. Cuanto más él habló, y cuanto más sentía la mirada de Momo ardiendo en él mientras miraba sus propios pies arrastrando los pies, más se daba cuenta de lo cerca que estaban el uno del otro. Se sonrojó, concentrándose en cualquier cosa menos en el hecho de que si se inclinaba un poco hacia adelante podría besarla. En cambio, continuó murmurando sobre su idea para su segunda cita, jugando ansiosamente con sus manos mientras hablaba. Quiero decir, tal vez eso es demasiado ruidoso y lleno de gente para una cita. Debería ser romántico, ¿verdad? Yo no soy bueno en estas cosas. El niño tragó saliva visiblemente, apretando intermitentemente la mano de Momo para consolarlo como lo había estado haciendo todo el día. Ella lo silenció con una risita suave y musical. Él no pudo evitar volver a mirarla en respuesta, tan embelesado como siempre. Eso suena maravilloso. La misma hora que hoy, alrededor de las 5, nuestras clases deberían haber terminado para entonces. Preguntó, intentando ocultar la forma en que su corazón se había derretido al ver que la timidez de Midoriya resurgía con más fuerza que nunca, todo gracias a ella. Sin embargo, apenas logró mantener los temblores nerviosos fuera de su propia voz al hacerlo. Afortunadamente, salvándola de cualquier otra diabetes infligida por su dulzura azucarada, se animó sustancialmente con eso, y pudo sonreírle genuinamente una vez más. Vi bien. Impresionante. Un breve momento de silencio, llenado solo por el sonido continuo de la lluvia torrencial golpeando el camino que conducía a los dormitorios 1A, pasó junto a la pareja mientras se tomaban otro momento para simplemente quedarse allí, tomados de la mano incluso ahora. Estaba claro lo que tendría que venir después. Adiós, te veo mañana. Pero a pesar de que obviamente se verían a la mañana siguiente en el área común del dormitorio, y Yu-Wei, y estarían juntos todo el día incluso mucho antes de su cita real, ninguno quería dejarlo ir. Mientras Izuku miraba los penetrantes ojos grises del amor de su vida, las palabras que su mentor le había dicho durante su conversación sobre su enamorado, la frase que recordaba desde entonces llenó su mente una vez más. La persona que te gusta se siente deprimida. Vas derecho y tratas de hacerla sonreír. Pelo sobre su ojo. Te estiras y lo quitas del camino. Ni siquiera hay un pensamiento consciente detrás de eso, simplemente lo haces, porque tú ámalos y quiero cuidarlos lo mejor que puedas. Decidió dejar que el instinto se hiciera cargo por última vez. Momo hizo lo mismo, ambos estudiantes habían decidido dejar que sus corazones dictaran sus acciones en perfecta sincronía. Ninguno de los adolescentes se dio cuenta cuando ambos se inclinaron lentamente el uno hacia el otro. Izuku se puso de puntillas con los ojos bien cerrados para alcanzar a su amigo más alto y Momo inclinó la cabeza hacia abajo mientras sus ojos se cerraban de manera similar, hasta que ambos reconocieron la sensación de los labios del otro en los suyos. Ningún pensamiento consciente había entrado en las acciones de ninguno de los estudiantes. Ninguno en absoluto, más allá de una necesidad innata de apreciar al individuo que estaba frente a ellos de la única manera que se sentía bien en ese momento ideal, privado e íntimo en el tiempo. Izuku, Midoriya y Momo Yaoyorozu abrieron los ojos instintivamente ante su contacto, registrando lo que estaba sucediendo, y cuando los ojos de Izuku se abrieron con vergüenza y horror abyecto, creyendo que había sobrepasado sus límites, Momo se apresuró a disipar su pánico sonriendo suavemente a su alrededor. Sus labios y envolvió sus brazos alrededor de su cintura, acercando al chico furiosamente sonrojado mientras su propia cara comenzaba a arder de manera similar.
Muy pronto, ambos pares de ojos se cerraron una vez más, y los dos simplemente se pararon en la entrada del dormitorio 1A, compartiendo un beso inocente entre amantes, mientras un mundo lluvioso continuaba a su alrededor. La simple belleza de todo, el mero pensamiento de cuán perfecto había sido este día, la gran cantidad de amor y admiración que Izuku sentía por Momo, todo contribuyó a que una ronda más de lágrimas comenzara a caer de sus ojos, aún cerrados. Mientras saboreaba el beso, Momo levantó una mano, secándose las lágrimas mientras caían con un suave movimiento de su pulgar. El beso fue descuidado, inexperto, torpe, incluso. Las narices de la pareja chocaron juntas más de una vez, y ocasionalmente se tomaban un momento para adaptarse cada vez que las puntas de los pies de Izuku comenzaban a doler. Sus chaquetas hacían ruidos terriblemente fuertes al raspar la tela mientras se frotaban, y Yaoyorozu incluso terminó pinchando accidentalmente a su novio en el ojo mientras continuaba limpiando ciegamente sus mejillas con el pulgar a mitad de un beso. Sin embargo, incluso a pesar de todo eso, ninguno quería detenerse. Ninguno de los dos se habría detenido nunca, si no necesitaran respirar. El mundo que los rodeaba, indiferente a su completa adoración del uno por el otro, fue olvidado. Todo lo que importaba era la calidez de sus jadeos compartidos, y los sabores dulces y exquisitos de sus labios, el cuidado con el que Momo mantuvo sus brazos alrededor de la cintura de Izuku, la forma en que él se aferró desesperadamente a sus hombros, sin querer soltarla jamás. Pequeños detalles de su abrazo. El primer beso de ambos estudiantes. El primer, único, amor de ambos estudiantes. Cuando la pareja se separó una vez más, jadeando por aire y mareados y cálidos con los fuegos que ardían el uno por el otro en lo más profundo de sus corazones, ambos recobraron el juicio e intentaron sacudirse de sus estupores ebrios de amor. Por supuesto, todos sus intentos fueron completamente fallidos. El dúo estaba tan completamente obsesionado el uno con el otro que no se dieron cuenta de que las puertas dobles frente a las que estaban parados se abrieron. Apenas había pasado un minuto de respiraciones profundas, risas y abrazos antes de que Momo, su cabello negro normalmente prístino ahora revuelto con mechones sueltos y sus mejillas aún manchadas con un rubor rojo intenso, le diera a su novio una mirada tierna. Eso fue increíble, dijo en voz baja y temblorosa, incapaz de evitar por completo el tartamudeo de sus palabras. Tú, tal vez, ¿quieres volver a besarnos? Izuku apenas podía pronunciar las palabras por sí mismo, solo capaz de ofrecerle un asentimiento tonto e intenso y una mirada entrecerrada. Sí, por favor. Su voz de alguna manera logró temblar incluso más de lo normal, habiendo también subido varias octavas. Preferiría que no lo hicieras. Llegó una voz cansada pero rígidamente severa justo al lado de ellos. Midoriya gritó y Momo se congeló, antes de que rápidamente reconocieran la voz y se calmaran con suspiros de alivio. Por supuesto, su alivio se convirtió rápidamente una vez más en puro horror implacable cuando sus mentes bajaron de sus respectivos máximos y sumaron 2 y 2. Momo e Izuku giraron la cabeza temblorosamente para encontrarse con la mirada increíblemente irritada de la figura alta y oscura que estaba de pie sobre ellos desde la puerta de su dormitorio, y ambos se prepararon para una pesadilla absoluta que se hizo realidad. El señor Aizawa miró a los dos estudiantes con una de las miradas lascivas más furiosas que jamás les había dado. Su rostro normalmente frío como la piedra, ahora se contorsionó en uno de pura rabia. Sus ojos estaban muy abiertos por la ira, ardiendo en rojo tanto por el cansancio como por su Kirk en acción, y sus dientes estaban apretados con fuerza mientras se burlaba. En una mano, levantó su teléfono inteligente, elegante y profesional, muy parecido al hombre mismo, y enfatizó la hora. 22:46. Habían estado parados afuera de los dormitorios por más de media hora. Te dije que ambos podían ir a esta pequeña cita para jugar siempre y cuando no permitieran que interfiriera con sus estudios. ¿Correcto? La voz de la maestra de aula de los estudiantes era dura y fría como el hielo, y no ofrecía ninguna posibilidad de discusión. Tanto Midoriya como Yaoyorozu simplemente optaron por asentir rápidamente, ahora ambos quedaron completamente en silencio por temor al castigo que vendría por su tardanza. Estar en sus dormitorios a las 10 en punto es un aspecto de esos estudios.
Nos permite a los profesores saber que están a salvo y bien informados. Izuku miró sus propios zapatos, estropeados por la lluvia que él y su novia habían corrido para regresar a los dormitorios, antes de abrir la boca para tratar de hablar. Tranquilo. Llegó la demanda casi instantánea de Aizawa, lo que llevó a Izuku a simplemente dejar escapar un chillido temeroso en respuesta antes de quedarse en silencio una vez más. Momo dio un respingo de miedo. El héroe profesional ya no podía mantener los ojos abiertos, parpadeando y cancelando su ki mientras su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros una vez más. Se tomó un momento para suspirar de tedio, buscando en sus bolsillos las gotas para los ojos, antes de continuar. Confiaba en ustedes dos, porque normalmente son estudiantes sobresalientes que no se meten en muchos problemas. Más aún en su caso, Yaoyorozu, dijo Aizawa arrastrando las palabras, lanzando otra mirada mordaz a Izuku mientras lo hacía. El chico simplemente se estremeció en respuesta cuando Momo le lanzó una mirada preocupada. Como resultado, continuó secamente, estoy seguro de que pueden imaginar lo decepcionado que me han hecho ambos en este momento. Ambos estudiantes completamente mortificados simplemente asintieron una vez más, aún en completo silencio. Aizawa finalmente encontró lo que estaba buscando, gruñendo cuando finalmente sacó las gotas para los ojos de su bolsillo trasero. Inclinando la cabeza hacia arriba mientras dejaba que las gotas cayeran sobre sus ojos ardientes, el hombre demacrado dejó que una pausa siniestra se asentara en el aire durante un rato. Tanto Momo como Izuku se movieron incómodos, ansiosos por saber cómo terminaría esta reprimenda. Naturalmente, ambos tendrán que enfrentar un castigo por estar tan tarde en el interior. Sin embargo, como estoy cansado y sé que no fue en serio, me siento generoso en este momento. Espero que ambos se despierten a las 5 en punto. La mañana, en punto, para 5 horas de entrenamiento de Kirk y una sesión de estudio extendida sobre la importancia de las leyes impuestas a los héroes profesionales. Eso te llevará hasta el mediodía, momento en el que se espera que asistas a clases regulares. Mientras Aizawa miraba los rostros desesperados de dos de sus mejores estudiantes, no pudo evitar sentir una punzada de lástima. Pero solo una punzada. Tal vez realmente me estoy ablandando, pensó, dejando caer otra ronda de gotas para los ojos sobre sus ojos inyectados en sangre. Ante el silencio de la pareja, continuó, las reglas son las reglas. Ustedes dos, de todas las personas, realmente deberían saber eso a estas alturas. Dado que esta es la primera vez, y creo que la única vez, que llegan tarde a su toque de queda, decidí evitar que ustedes también lo hagan. Todos los quehaceres en el dormitorio. Eso te habría hecho faltar a la escuela por el día, lo cual me gustaría evitar siempre que sea posible. Dicho esto, si ustedes dos alguna vez se quedan fuera hasta tan tarde por el bien de perder el tiempo otra vez, las consecuencias serán nefastas. Mucho más de lo que son ahora. Luchar contra All Might en su mejor momento parece preferible en comparación con lo que te haré pasar. ¿Entendido? El característico tono de voz inexpresivo del maestro había regresado, aunque todavía estaba mezclado con rastros latentes de ira y decepción. Incluso así, tanto Izuku como Momo lo encontraron mucho mejor que el realmente enojado Aizawa, quien realmente podía ser aterrador cuando lo necesitaba. Ambos estudiantes asintieron una vez más en respuesta a su declaración, con los ojos muy abiertos y llenos de temor. Por supuesto, Aizawa en realidad no los haría trabajar hasta los huesos. Ahora estaba siendo duro como un medio para dar ejemplo y disuadirlos de estar fuera más allá de su toque de queda nuevamente. La carga de trabajo adicional que enfrentaría la pareja mañana sería bastante ligera, considerando todas las cosas. En realidad, estaba algo feliz de que los dos hubieran encontrado el amor. Ambos eran los mejores estudiantes, se equilibraban bien y él podía ver que su vínculo fortalecía su trabajo de héroe junto con su romance. Él no era tonto. Además, no estaba encantado de que su cita hubiera funcionado tan bien, como siempre parecían suceder esas cosas en sus comedias románticas favoritas. De nada. Aizawa los acompañó a los dos a través de las puertas abiertas de los dormitorios, mirando el cielo nocturno lluvioso mientras sus estudiantes pasaban mansamente y en silencio junto a él, tomados de la mano.
Se permitió la más leve de las sonrisas, riéndose en voz muy baja sobre estos tontos adolescentes enfermos de amor y las cosas dulces como la sacarina que les había oído decirse mientras esperaba pacientemente a que terminaran correctamente su cita de detrás de esas puertas dobles. Cerró las puertas desde el exterior una vez que Izuku y Momo entraron, y de inmediato caminó con energía a través de Itsuyance hacia los dormitorios de los maestros. Estaba casi instantáneamente empapado de pies a cabeza por la fuerte lluvia, pero en realidad no le importaba. Ahora que todos sus estudiantes estaban contabilizados, en realidad podía dormir. Eso era todo lo que realmente importaba. Izuku y Momo estaban juntos en el área común del dormitorio, uno frente al otro, extrañamente silenciosos después de la partida de Aizawa. Ahora que el sonido de la lluvia se reducía al más leve repiqueteo del exterior, la falta de conversación se volvió aún más cortante. Pronto, Midoriya tomó la iniciativa y rompió el silencio, saltando de puntillas mientras hablaba. Bueno, justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, ¿eh? No pudo evitar reírse, su voz todavía un poco temblorosa, restos del efecto que su beso había tenido en él junto con la aparición abrupta de Aizawa, pensó Momo. Ella estaba en un estado similar, apretando y aflojando sus manos mientras la pareja se paraba junta. La chica de cabello negro suspiró después de un rato, sabiendo que su buen momento finalmente tenía que llegar a su fin. Yo, supongo que esto es buenas noches, ¿eh? Preguntó, sosteniendo un puño cerrado contra su pecho mientras giraba la cabeza de mala gana para mirar la escalera que conducía al ala de los dormitorios de las niñas. Empezar temprano mañana. Sí, respondió sin convicción el chico de cabello verde frente a ella, su voz cada vez más tranquila. Después de tantas revelaciones y emociones compartidas, ni Izuku ni Momo realmente querían dejar el lado del otro. Sin embargo, las palabras amenazantes de su maestro de aula finalmente se hicieron realidad, y comenzaron a prepararse para subir a sus respectivas habitaciones, tan lejos una de la otra en alas opuestas del edificio. Antes de que se separaran por la noche, Izuku fue detenido por la suave mano de Momo que se posó en su hombro. Yo, te veré temprano mañana por la mañana, entonces, comenzó alegremente, con una cálida sonrisa presente en su rostro mientras hablaba. Buenas noches, Suzu. Duerme bien. El niño fue tomado por sorpresa cuando ella lo envolvió en un cálido y suave abrazo, un gesto inocente e íntimo que solo hizo que su corazón se hinchara aún más con sentimientos positivos. Te amo. Suzu. La mente de Midoriya resonó, el apodo cariñoso reverberando alrededor de su cráneo 1000 veces. ¿Qué hice para merecer a alguien tan maravilloso? Buenas noches, Yaomomo, yo también te amo, y gracias a ti también. Apenas pudo fanfarronear en respuesta, el asalto combinado de un cálido abrazo, su dulce apodo y lo bien que se sentía decirle que la amaba habían trabajado para abrumarlo. Enterró su cara en la nuca de su cuello, ocultando su sonrojo mientras ella se reía. Mantuvieron esa posición por un tiempo, simplemente abrazándose en medio del área común, antes de finalmente reunir la determinación de separarse, saludándose el uno al otro hasta que se perdieron de vista. Momo prácticamente estaba saltando los muchos tramos de escaleras que conducían al quinto piso, todavía disfrutando de la emoción que le proporcionaba estar cerca de su adorable, guapo y tonto novio, antes de que un brazo rosado saliera disparado desde el interior de una de las habitaciones que bordean el cuarto piso. Corredor. Agarró su muñeca y, más rápido que un tiro, la tiró dentro con un grito. La puerta se cerró herméticamente después, por supuesto. Momo habría estado más aterrorizado por esta situación si no sucediera tan a menudo. Mina le sonrió a la chica más alta con una gran sonrisa de emoción, mirándola expectante con esos extraños ojos negros y amarillos suyos. Iba acompañada de las otras chicas de la clase 1A, evidentemente, la habían estado esperando. Momo rápidamente comenzaba a arrepentirse de haberles contado sobre esta fecha. Yaomomo. ¿De verdad ibas a pasar a escondidas sin decir nada? Queremos saber. ¿Cómo te fue en tu cita? La chica de piel rosada sondeó ansiosamente, sin perder tiempo. Mientras ácido prácticamente rebotaba en las paredes de su habitación en su emoción, las otras chicas expresaron su propia curiosidad de diferentes maneras.
Hirou se veía tan indiferente como solía hacerlo, aunque sus auriculares se activaron atentamente, incluso mientras los giraba alrededor de un dedo en un intento de parecer casual. Uraraka simplemente esperó su respuesta con una sonrisa. Tsuyu estaba tan inexpresiva como siempre, aunque su lengua colgaba de su boca con curiosidad, y Agakure estaba, probablemente sonriendo. Parecía una suposición razonable, con la forma en que se balanceaba emocionada. En todo caso, te agradeceríamos que nos lo dijeras solo para que Mina pueda dejar de hablar de necesita saber los detalles jugosos. Hirou intervino, con una leve punzada de humor presente en su voz, cuando Mina exclamó con falsa indignación. Tengo que admitir que tengo bastante curiosidad, aunque te llevas increíblemente bien con Midoriya de todos modos, así que estoy seguro de que la cita fue bien, pero, también intervino Tsuyu, presionando su dedo contra su labio inferior pensativamente. Ochako simplemente asintió en respuesta al razonamiento de Tsu, mirando a Momo con una mirada de comprensión. Habían resuelto los problemas y la tensión que surgieron por primera vez entre ellos cuando el enamoramiento de Yaoyorozu apareció por primera vez muchos meses antes y, al hacerlo, fortalecieron su amistad como resultado. Toru, como de costumbre, estaba mayormente vitoreando con entusiasmo y divagando con Mina sobre lo que ella pensó que pudo haber sucedido. Sin embargo, todas las chicas se quedaron en silencio cuando Momo cerró los ojos y respiró hondo, jugando con la cremallera de su chaqueta hinchada y empapada. Observó a sus amigos con una mirada uniforme, manteniéndolos absortos en la atención. Bueno, se detuvo, reprimiendo una sonrisa mientras las otras 5 chicas se inclinaban hacia adelante ansiosamente con diversos grados de sutileza. Ambos estamos enamorados, comenzó, lentamente, mientras su sonrisa crecía ante la idea, y tendremos una segunda cita mañana. Izuku es mi novio. La cita fue perfecta. Se preparó cuando las miradas de comprensión aparecieron en los rostros de sus amigas, su sonrisa se convirtió en una mueca emocionada. Las chicas del 1 achillaron y se rieron juntas tan fuertes esa noche, celebrando que su amiga finalmente había sellado el trato con su enamorado, que incluso los chicos que intentaban dormir en el primer piso del edificio podían escucharlos claramente. Izuku se dejó caer en su cama, suspirando con nostalgia mientras miraba los carteles de All Might pegados en todas sus paredes con una sonrisa tonta. Estaba exhausto, pero en el buen sentido. El tipo de agotamiento que uno siente después de sacar mucho de su pecho. No podía esperar a mañana. Incluso a pesar del castigo de Aizawa, e incluso a pesar del monótono día escolar que le esperaba después, estaba emocionado, porque podría hacer todo eso con Momo. Y luego irían a su segunda cita. Pensó que era mejor descansar, para poder afrontar el largo día que le esperaba mañana con una sonrisa, como All Might estaría esperando de él. Sin embargo, antes de irse a dormir, tenía que contarle a cierta persona la gran noticia. Metiendo la mano en su bolsillo, Izuku sacó su teléfono, antes de desplazarse por su lista de contactos, deteniéndose en su madre. Levantándose de su cama, sostuvo ociosamente su teléfono mientras se acercaba a su escritorio. Estirándose, tomó una figura de acción de su superficie de madera pulida. Su figura de Legaki All Might, la que había guardado desde que tenía 3 años. La pintura roja, blanca y azul aún prístina de la representación del juguete del traje de héroe original del héroe 1 ayudó a enmarcar la pintura en su rostro cincelado. Pensó en cómo las palabras de su mentor lo habían ayudado a superar sus miedos a lo largo del día, permitiéndole finalmente decirle y mostrarle a Momo sus verdaderos sentimientos. Sabía que se estaba adelantando mucho a sí mismo, pero no pudo evitar adularle lo hermosa que sería con su vestido de novia, o cómo cepillaría su traje para asegurarse de que estuviera impecable mientras estaban de pie. El altar. Esperaba que ese sueño se hiciera realidad, algún día. En cualquier caso, sabía que su mentor estaría muy orgulloso de él cuando se lo contara mañana. Gracias, All Might. Susurró, acunando la figura con cariño, antes de finalmente dejarla sobre su escritorio una vez más y tocar el botón llamar al lado del nombre de su madre. No esperaba que ella lo recogiera, ya que era tarde, pero, Izuku, cariño, ¿cómo te fue? Llegó una voz frenética casi inmediatamente después de que el teléfono comenzara a sonar, resonando claramente desde el altavoz del dispositivo incluso sin que Izuku se lo acercara a la oreja.
El adolescente sonrió vertiginosamente mientras se vestía con su ropa de dormir, inclinando torpemente la cabeza para encajar el teléfono entre el hombro y la oreja al mismo tiempo para contarle todo a su madre. Al más puro estilo Midoriya, una madre tomó a su hijo, e Inko Midoriya lloró de alegría cuando su precioso hijo le contó todo sobre lo maravillosa que había sido su primera cita, y su primer beso, con el amor de su vida. Por supuesto, se volvió un poco más incómodo cuando Inko comenzó a preguntarse en broma cuándo tendría nietos, pero independientemente. Mientras Izuku hablaba una y otra vez sobre Momo y su increíble día juntos, distraído contándole a su madre lo absolutamente perfecta que era su novia, no se dio cuenta de que un solo pétalo de flor de cerezo se posó en el alféizar de su ventana por un momento. Un rosa amoroso que parecía brillar en medio del mar de grises lluviosos y lúgubres y azules oscuros de la noche, antes de ser llevado a lugares desconocidos por la brisa una vez más. Fin.